Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Punto Semántico. El día de hoy les tengo 5 puntos increíbles. Bueno, no son increíbles, pero tengo 5 puntos. El primero de ellos es sobre Tingle. Tingle o Tingle es un personaje de Legend of Zelda. Es un personaje extravagante, como lo pueden ver por acá. Y quienes han jugado Zelda, pues lo reconocerán fácilmente. Este personaje es un personaje que es utilizado técnicamente como cartógrafo dentro de los videojuegos. Al ser un cartógrafo, a mí la verdad lo único que me inspira es entender que él es una especie de historiador o una persona andante que va aventurándose a descubrir el mundo, a descubrir, digamos, la geografía y la orografía de los lugares. Y es un personaje clave, digamos, para mantener a Link en la búsqueda de la princesa o la búsqueda de, digamos, todas las problemáticas que engloban a los diferentes videojuegos de Zelda o los que tienen que ver con Link. Bueno, y el punto es que este personaje los creadores lo introdujeron solamente para ser cartógrafo y dar una respuesta desde Majora Mask. A partir de Majora Mask fue apareciendo en diferentes lados. Pero resulta que también este personaje ya tiene sus propios videojuegos en Japón y va a seguir apareciendo continuamente en todas, digamos, los videojuegos donde aparezca Link. Lo curioso también de este personaje es que estos videojuegos que salieron en Japón no tienen nada que ver con la leyenda de Zelda, sino más bien con otras maldiciones que se le lanzan a un jugador y tienen que ver más con el romance y el amor y el pedir. El juego se acaba cuando él puede pedir una cita. Bueno, hay muchas situaciones con Tingle, pero este artículo describe muy bien la historia de Tingle. Como les comentaba, en The Legend of Zelda Majora Mask, ahí es donde sale por primera vez, es un cartógrafo que ayuda a Zelda y además también se supone que es el señor que sueña con ser un hada. También se viste de hada y recuerden que este personaje sale con un globito para poder capturar mucho mejor, en una mejor vista, toda la orografía del lugar, por eso es un cartógrafo. Y va apareciendo como en distintos cameos, en distintos lugares, y es ahí donde nuestro personaje Link puede pedirle ciertos mapas. Aquí vemos, por ejemplo, los bosquejos también que desarrollaron los mismos creadores. Digo, está muy interesante la historia de este personaje porque al final se volvió tan imprescindible en todos los videojuegos para poder conseguir los mapas que lo han dejado en diferentes puntos, ¿no? Este apareció después de Ocarina, del primer video, bueno, del primer videojuego en N64 que aparece el Link, que es Ocarina of Time. Y como podemos ver aquí, ahí están los juegos donde aparece Tingle como su propio juego. Entonces ahí está este personaje. Aquí tenemos otras imágenes. Y bueno, esa es una historia como muy particular. También en The Legend of Zelda Twilight Princess no utilizaron este personaje regordete y todo feito. No, no está feito, bueno, todo raro, todo gordito, todo chaparro de mediana edad de unos 35 años. Bueno, lo hacen un poquito más realista, pero sí aparece ahí como Mr. Cool. Entonces es el mismo personaje, pero trasladado a Twilight Princess. Entonces, sí, aparece en la mayoría de la saga de los juegos de Zelda. Y bueno, también va a tener posiblemente su propio videojuego. Aquí tenemos el Nintendo 10, que en Japón sí tuvo sus juegos. Aquí está este personaje en sus propios juegos. Entonces, pues está muy interesante. Esa es la historia de Tingle en Zelda. En otro punto tenemos en Nueva Revista, en la información de Nueva Revista, antidepresivos y serotonina, el estado actual de la ciencia. Hablando de videojuegos, de serotonina y de posibles problemas de juego y depresión, tenemos esta nota sobre cómo la ciencia nos ha ayudado a entender un poco más esta situación. Nos dice, así comenzó el calvario de 11 años de Adele Framer, que fue una charla de 5 minutos con su médico. Padecía de estrés laboral, por ello le prescribieron paracetina, un antidepresivo común. No hubo una conversación sobre las alternativas como la psicoterapia.
muy importante, ni una explicación de los efectos secundarios o cuándo dejar de tomarlo. Y esta experiencia para ella se convirtió, digamos, en una de las peores historias que puedes tener cuando tomas antidepresivos sin tener una guía correcta. Y también sin ver algunas otras alternativas que no tengan que ver con la ingesta de pastillas que, como sabemos, digamos que esto va a depender del cuerpo de cada persona y va a reaccionar muy diferente. Por eso es muy importante conocerse uno mismo y saber cuándo nos está haciendo más bien un daño que una ayuda. Entonces, para muchas personas, dejar los antidepresivos puede requerir meses o incluso años de reducción concienzuda de los fármacos a dosis cada vez más pequeñas. Y sobre todo, pues tiene que ver con esta guía como les estoy comentando, además de intentar algunos otros procesos terapéuticos que ayuden a la persona a poder relajarse o, bueno, depende de la situación. Por eso es muy importante a veces tener 2, 3, 4, 5 opiniones si es necesario. A esta persona, Adele, le sucedió que también su libido desapareció cuando comenzó con el fármaco. Después de tomar su medicación durante varios años, se volvió extremadamente apática y letárgica, un efecto común del antidepresivo que se acentuó con el tiempo. Ya no tenía el trabajo estresante que le había causado problemas y no vio motivos para continuar con la medicación. Sin embargo, cuando intentó dejarla, fue un desastre porque se volvió hiperactiva y nerviosa. Tenía sacudidas cerebrales, sensaciones similares a descargas eléctricas, su disfunción sexual se agravó y digamos que no sentía absolutamente nada ahí. Ahí. Y bueno, ese artículo se ha consultado más de 95,000 veces sobre los artículos científicos que hablan de antidepresión y es el artículo de la revista más leído en los últimos 6 meses. Su mensaje principal es el respaldo por otras publicaciones recientes. Es que para muchas personas dejar los antidepresivos puede requerir meses o incluso años de reducción concienzuda de los fármacos a dosis cada vez más pequeñas y no simplemente dejarlos y ya. No solo un par de semanas como los médicos habían creído siempre. Y bueno, esto tiene que ver mucho con las dependencias y cómo el cuerpo también se acostumbra a ciertos químicos o a dejar de producirlos. ¿Por qué? Porque se los estamos dando de una manera sencilla y ahora el producirlos se vuelve una forma complicada de hacerlo de la noche a la mañana. Tomemos conciencia más del cuerpo. Esto es lo que técnicamente dice este artículo. Además, ¿cómo vivir mejor mediante la química? Bueno, su uso sigue aumentando. Y esto podría preocuparnos o no, es un análisis que los dejo a su criterio. En los países occidentales, un 10 al 15% de la población adulta ya toma antidepresivos, normalmente ISRS, y las personas lo toman durante más tiempo que antes. Una cuarta parte, por ejemplo, de los estadounidenses que toman antidepresivos llevan haciéndolo durante al menos una década, y a medida que las personas envejecen, esto resulta cada vez más peligroso. Aumenta el riesgo de caídas, hemorragia gastrointestinal, accidentes cerebrovasculares y hemorragia tras cirugía. Entonces es muy importante revisar cómo los fármacos tienen un efecto sustancial en la depresión por encima del placebo. Hay que tener cuidado con la ingesta de fármacos. Esa es la moraleja del día de hoy. En siguiente punto, tenemos ciencia y redes sociales. Hoy venimos demasiado éticos en un sentido de investigación, porque nos dice, ¿por qué los jóvenes de hoy creen menos en las ciencias que sus similares de hace medio siglo? Hace 15 días escribí eso, a propósito de una encuesta francesa en la que se muestra cómo si en 1972 el 55% tiene una visión positiva de la ciencia, hoy solo la tiene el 33% y la visión negativa era del 6% para 1972. Para hoy la visión negativa es del 17%. Además, el 41% de los jóvenes, según esta encuesta, tiende a creer que un influencer con muchos seguidores en TikTok es bastante confiable y una tercera parte cree que las fotos y los videos que circulan en las redes sociales son una fuente confiable de información. Híjoles, lamento decirles que eso no es una fuente confiable, sino que necesitamos ampliar el criterio y saber cómo detener o determinar cuál es falso y cuál es no. De hecho, uno de los problemas que hemos platicado durante estas notas diarias de lunes a viernes es el uso de ChatGPT o del uso de la inteligencia artificial y cómo los profesores y docentes van a tener que enfrentar esto y también los alumnos, cómo van a poder discernir sobre el uso de la información.
El 33% además cree que las vacunas contra el COVID-19 causan daños irreversibles en los cuerpos de los niños. Y bueno, eso no está comprobado. Hasta que se compruebe podemos determinar el efecto en los niños, tanto como los adultos, o dependiendo a las edades o los rangos de edades que se puedan demostrar, pero eso conlleva también un tiempo de investigación y no podemos afirmar algo que no está investigado. Entonces no podemos partir de la percepción ni de algunas vivencias personales. Los jóvenes no son los únicos. En una encuesta hecha en 2017 en Estados Unidos por More in Common, se muestra cómo, si bien solo el 15% de las personas tiene opiniones políticas radicales, 8% demócratas y 7% republicanos, en las redes sociales esos radicales representan un 63%. Y con los moderados pasa lo contrario, son mayoría, pero en las redes sociales participan poco, que son 19%. Además, el hecho es que cada vez hay más indicios de que las redes sociales están menoscabando la visión de los hechos, es decir, las fake news, es decir, falacias, es decir, mentiras que parecen verdad y propiciando la creencia en teorías conspirativas. De hecho, la mayoría de las teorías conspirativas se pueden derrumbar entendiendo un poquito más las relaciones sociales de las industrias y de los políticos. Y no hablaríamos de teorías conspirativas, sino de acciones que sí están haciendo ciertas empresas y acciones que sí están haciendo ciertos políticos, que no necesitan ser necesariamente, que no son necesariamente teorías, una conspiración, sino algo que está a la luz de nosotros, y eso no se puede considerar conspiración cuando está abierto al público. Lo que pasa es que pues no hay un levantamiento crítico al respecto, y eso es sumamente importante. En síntesis, nos dice este artículo, privilegian lo afectivo y lo inmediato, pero van en detrimento de lo racional y de lo pausado, lo cual es connatural al espíritu científico y también el buen debate democrático. ¿Qué quiere decir? Que piensan demasiado rápido. Es decir, no llegan al punto de la pasividad a poder pensar de forma pausada lo que está viendo y poder hacer una conversión crítica sobre lo que está haciendo. Por eso este tipo de videos no llaman tanto la atención. En fin, el siguiente punto es que los astrónomos detectan 6 galaxias masivas tan viejas que no pueden ser explicadas por la ciencia. Y ayer estábamos hablando de la arqueología galáctica. Y estas 6 galaxias son producidas por el telescopio espacial James Webb, que es el JWST, durante estos primeros meses de funcionamiento. Recordemos que este aparatito se envió en Navidad, en diciembre del año 2022, y eso es bien importante. El astrónomo Ivo Labbé de la Universidad Tecnológica de Swinburne dice que el sexteto tiene más de 12 millones de años y alcanza tamaños de hasta 100.000 millones de veces la masa de nuestro Sol. Nunca habíamos observado galaxias de este tamaño colosal tan temprano después del Big Bang. Labbé afirma que el descubrimiento de las 6 galaxias masivas es un hito importante en el campo de la astronomía. Algunos de los problemas son que después del Big Bang, la sopa caliente de partículas que surgió tuvo que enfriarse lo suficientemente para congelarse en átomos, llenando el volumen del espacio principalmente con hidrógeno y helio. Es a partir de este gas que comenzaron a formarse las primeras estrellas y galaxias, alrededor de 150 millones de años después del Big Bang. No obstante, según los modelos cosmológicos actuales, las galaxias aún se habrían estado juntando en el periodo entre alrededor de 500 y 700 millones de años después del Big Bang. Por ello, el increíble hallazgo de estas 6 galaxias que plantean este problema. Además, la densidad de la materia normal está entrando en tensión con la cantidad de materia oscura en los halos de estas galaxias, y esta densidad de la materia dentro de las actuales galaxias más grandes supera con creces las estimaciones para este periodo de tiempo. La posible explicación es que los objetos no sean en realidad galaxias. Podrían ser agujeros negros supermasivos de un tipo nunca antes visto, pero eso también plantearía otras situaciones sobre los agujeros negros supermasivos. Pero bueno, vamos a seguir viendo qué más descubren a partir de nuestro telescopio espacial James Webb, que no es nuestro, pero ya es nuestro, y ver qué más nos dicen. Híjole, por última nota lo dejé así, pues confirman el asesinato de Neruda. La confirmación científica apuntala a lo que el secretario del poeta Manuel Araya reveló a Proceso en mayo de 2011,
que denotó la apertura de una investigación judicial, que al Nobel lo asesinó el régimen de Pinochet. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Pero sí, lo asesinaron. Entonces ahora en la historia, su biografía va a cambiar a que fue asesinado. En resumen, nos dice, entendemos que el trabajo de la Universidad de McMaster y del laboratorio de Copenhague queda demostrado que había Clostridium botulinum sebot, entre paréntesis, en la pulpa del molar, sitio estéril, y que esta bacteria estaba presente desde antes de su muerte, que pertenece al grupo 1 y 2 y que son cepas altamente patógenas para humanos. Estas cepas del Clostridium botulinum no integran la microbiota natural del ser humano y solo pueden ingresar por vía hematógena. Y bueno, murió envenenado, técnicamente. Eso es todo. Eso es todo por hoy. Gracias por escuchar. Igual compartan, suscríbanse. Necesito 1000 suscriptores porque, pues sí, los necesito. Hagan cuentas falsas por mí. Sean amables y digan buenos días todos los días. O buen día, si los ven todos los días. Pero si no ven a una persona comúnmente, díganle buenos días. Buenos días. Bye.